Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Irai Rubalcaba y esta es la segunda lección del curso de funciones especiales. Si son nuevos en el canal, abajo en la descripción pongo el link del video anterior con la presentación y motivación del curso. En estas lecciones sobre coordenadas curvilíneas estudiaremos cómo expresar los operadores diferenciales como el gradiente, la divergencia rotacional en coordenadas curvilíneas ortogonales, de manera que podamos reexpresar muchas ecuaciones diferenciales que describen fenómenos físicos en coordenadas adaptadas a la geometría de dichos fenómenos. Por ejemplo, en el caso del péndulo simple, en 2 dimensiones, como vimos en el video anterior, podemos simplificar mucho del problema si en lugar de coordenadas cartesianas utilizamos las polares. Comencemos dando un breve repaso sobre las coordenadas polares. En esta primera parte del video vamos a considerar 2 dimensiones porque es mucho más fácil de visualizar, de dibujar, de hacer las cuentas, y es solo para recordar algunos elementos clave que van a ser útiles en toda esta serie de videos sobre coordenadas curvilíneas. Entonces, comencemos recordando lo siguiente. Ustedes saben que el vector de posición, que aquí vamos a denotar como R, se puede escribir en diferentes sistemas de coordenadas. Por ejemplo, podemos escribirlos en coordenadas cartesianas, que es la componente en la dirección X más la componente en la dirección Y. Aquí X gorrito y Y gorrito son vectores unitarios en la dirección del eje X y la dirección del eje Y. También este vector de posición se puede escribir como R gorro, donde R es la magnitud del vector y R es su distancia, el vector unitario. Ahora podemos fijarnos en el cambio infinitesimal de este vector. Por ejemplo, si aquí hubiera un pequeño desplazamiento de R. ¿Cómo lo calculamos? A partir de estos vectores, bueno, diferenciamos. Entonces vean que estamos haciendo de manera paralela el caso de coordenadas cartesianas y de coordenadas polares. En coordenadas cartesianas, este diferencial de R no es más otra cosa que dx, dy, y. ¿Y esto por qué? Porque vean que la dirección de los vectores unitarios x y y es fija. Estos son constantes, mantienen su magnitud y mantienen su dirección. Si me fijo en cualquier otro punto del espacio, pues van a tener la misma dirección. Entonces siempre van a estar apuntando a la misma dirección. Entonces cuando diferencio esta, como estos son constantes, lo único que se diferencia es esto, las componentes que pueden ir cambiando. Ahora, en coordenadas polares pasa algo un poco diferente. Y vean que acá, si ocupamos regla de Leibniz, vamos a tener que dr es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Y vean, aquí porque consideré la derivada del vector unitario. Esto se debe a lo siguiente: si en lugar de este vector de posición R hubiéramos considerado algún otro, por ejemplo este de acá, déjenme le llamo R', vean qué dirección tendrían los vectores unitarios. Aquí el vector unitario en la dirección radial sería este, y el vector unitario en la dirección tangencial, es decir, del cambio de teta, sería este. Vean que ahora estos vectores unitarios ya no son, su dirección ya no es constante, su magnitud, bueno, es unitario, vale 1. Esa sí es constante, pero su dirección ya no es constante. Aquí R tiene esta dirección, aquí tiene otra. Entonces, como estos van cambiando, no son constantes, me tengo que fijar en su derivada. Y ahorita vamos a ver cómo podemos calcular este diferencial, el cambio de la dirección de este vector unitario radial. Para ver esto, consideremos el círculo unitario
Aquí pongo 1 para recordar que es el círculo unitario. Ahora consideremos, vamos a dibujar los vectores unitarios. Entonces, aquí dibujo un vector unitario R y me quiero fijar cómo cambia infinitesimalmente. Entonces, si yo, por ejemplo, este vector R lo muevo infinitesimalmente para acá, lo que voy a tener es lo siguiente. Voy a tener otro vector de unitario. Recuerden, lo que estoy aquí dibujando es el cambio de estos vectores unitarios. Entonces, si me desplazo un poquito, ahora el vector unitario pues va a tener otra dirección para acá, y estos son los que estoy aquí dibujando. Entonces, este vector unitario va a ser R más dr, siendo dr este pequeño desplazamiento. Pero por otro lado, uno sabe que si este ángulo que forman es muy pequeño, este ángulo dr gorrito, que es este de acá, lo podemos escribir como, vean que si este es muy pequeño, este se aproxima a la longitud de arco formada por estos dos vectores. Entonces, la longitud de arco sabemos que es el radio, pero la magnitud aquí es 1, por el ángulo, y el ángulo aquí vamos a llamarle d θ, para justo enfatizar que es muy pequeño. ¿Y qué dirección tiene? Vean que la dirección que tiene esta es en la dirección en la que cambia θ, y no es otra cosa más que θ gorro, ¿no? Entonces ya estamos listos para escribir este diferencial de desplazamiento en coordenadas polares. Entonces R ahí se queda, dr gorro, lo acabamos de calcular, es de θ por θ gorro, y la convención pues es siempre escribir los vectores a la derecha, por eso reescribí este término. Ahora vean que ya estamos listos para calcular el elemento de línea, al menos para este caso sencillo, y la definición es la siguiente. Vamos a calcular el producto punto de este diferencial, este desplazamiento infinitesimal por sí mismo. Entonces veamos qué pasa en coordenadas cartesianas. En coordenadas cartesianas, el producto punto es tomar el producto punto de este consigo mismo, y sería multiplicar componente a componente. Entonces, multiplicando las primeras componentes me da x cuadrada. Multiplicar x con x punto, como es un vector unitario, pues aquí ya no me aparece ninguna otra contribución, y del segundo término me queda de y al cuadrado. Para el caso de las coordenadas polares, sería el producto punto de este consigo mismo. Entonces, del primer y vean, es producto de componente a componente. Entonces, cuando multiplico esta por esta misma, lo que me da es r cuadrado de θ cuadrado, y del segundo término sería de r al cuadrado. Pueden escribir o no los paréntesis, se entiende del contexto. Y estos serían los elementos de línea en coordenadas polares. Vean que en este caso sencillo, donde estamos trabajando en dos dimensiones, podemos trabajar de manera simultánea con las coordenadas cartesianas, con las coordenadas polares, y en ambos casos y de manera independiente construimos su elemento de línea, ¿no? En otros casos, en más dimensiones, o cuando los sistemas de coordenadas pues ya son un poquito más complicados, quizá esto ya no sea la manera más eficiente de trabajar. En muchos casos, ¿qué pasa? En muchos casos lo que nos dan es partimos, ya sabemos qué forma tienen las ecuaciones,
en el sistema cartesiano, y lo que nos dan es la transformación de coordenadas. Ahorita vamos a ver cómo se ve eso en el caso de las polares. Y recuerden, ahorita más que una revisión a fondo de las coordenadas polares, lo que estamos haciendo es revisar algunos puntos clave que vamos a necesitar después, ¿no? Entonces, y estoy aprovechando que las coordenadas polares, las cuentas son muy sencillas, entonces podemos enfocarnos a los conceptos y pasar esta sección un tanto rápidamente. Ahora, como les comentaba, lo más usual es que comencemos con las coordenadas cartesianas y hagamos una transformación de coordenadas. En el caso de las coordenadas polares, la transformación se ve de esta manera. Y de aquí podemos partir para construir el elemento de línea. Entonces, lo que hay que hacer es diferenciar pues, estas expresiones de ambos lados. Del lado derecho tenemos un producto, hay que ocupar la regla de Leibniz. Entonces, lo que tendríamos en la primera por la diferencial del segundo, pero la diferencial del coseno es el menos del seno por la diferencial del argumento de teta, más la segunda, el segundo término, por la derivada de la diferencial del primero, que es de r. Y así, en el caso de y, es la primera por la derivada del segundo, que es el coseno, por el segundo, que es el seno, por dr. Y recuerden que estamos partiendo de las coordenadas cartesianas. Nosotros acabamos de ver que de r en coordenadas cartesianas es de x gorro, más de y gorro. Y si uno está partiendo de las coordenadas cartesianas, lo que corresponde es sustituir donde está dx por esta expresión y donde está y por esta expresión. Y después de sustituir, lo que nos queda es esto. Lo que ahorita vamos a hacer es ahora agrupar en términos de dθ y todos los factores que acompañan a dr. Después de sustituir, la expresión que nos queda esto, los factores que acompañan a dθ y a dr, y aquí vean que podemos leer de aquí algunas cosas. Esto es lo bonito de haberlo construido de manera paralela en coordenadas cartesianas y polares, nos permite entender mejor algunas cosas. Y vean que lo que habíamos calculado anteriormente era el elemento de línea ya directamente en las coordenadas polares, y de acá lo que podemos hacer es, después de tener esta expresión, podemos ver estos términos a qué corresponden. Y vean de acá que r ya lo tenemos aquí, entonces el dθ ya lo tenemos aquí, entonces este término sería teta gorro, y de este otro lado ya tenemos dr, entonces lo que está dentro de los paréntesis corresponde a r gorro. Y vean lo que acabamos de encontrar. Lo que acabamos de encontrar es que teta gorro lo podemos escribir en términos de los vectores unitarios de las coordenadas cartesianas x y también r gorro. Y las expresiones resultantes son estas. ¿A qué les suena? En efecto, ya seguramente muchos de ustedes ya lo vieron, y es que si escribimos esta en forma vectorial, esta es una transformación lineal que corresponde a rotaciones en el plano. Veámoslo gráficamente. Consideremos el dibujo que teníamos anteriormente y vean lo siguiente. Vean que si tenemos un vector de posición que forma un ángulo θ con el eje x, vean que si estos ejes lo rotamos rígidamente un ángulo θ, en realidad obtenemos estos dos,
Y si nos fijamos en otro ángulo, por ejemplo, θ'A, ahora estos ejes, estos vectores unitarios en la dirección X y en la dirección Y, vean cómo ahora rotarían. Este estaría rotando, imagínense que este lo rotamos rígidamente por un ángulo θ, entonces este va formando un ángulo θ' con respecto al eje X, que es este, y Y pues forma un ángulo de 90, ¿no? Entonces vean, una interpretación es que estos ejes pues los podemos ver como una rotación por un ángulo θ de los ejes cartesianos originales. Y esto, pues bueno, solo nos ayuda a poner todo junto, ¿no? ¿Qué significan? ¿Cómo los vemos? Y como aquí las cuentas son muy fáciles, pues podemos ir recordando todos estos elementos básicos, ¿no? Y adicionalmente vean que con esto ya podemos calcular el elemento de línea partiendo de las coordenadas cartesianas que habíamos visto es este. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer es muy fácil. Hay que tomar este de x que ya habíamos calculado, elevarlo al cuadrado y sustituirlo acá. Y este de y que ya habíamos calculado, que es esta expresión, elevarla al cuadrado y sustituirla acá. No hago las cuentas porque en realidad es álgebra básica, ustedes lo pueden comprobar y queda lo siguiente, que es en efecto lo que ya habíamos calculado de manera directa. Si recuerdan, es lo que ya habíamos calculado de manera directa del elemento de línea construyendo el vector de posición desde un principio con respecto a las coordenadas polares. Entonces vean que también si nos dan la transformación de coordenadas de las cartesianas a nuestro nuevo sistema de coordenadas, también podemos calcular este elemento de línea. Y aquí termina este brevísimo repaso de las coordenadas polares, enfatizando algunos elementos clave, como son la relación entre estos vectores unitarios, cómo se construyen directamente, cómo es que podemos construir el elemento de línea cuando tenemos esta transformación de coordenadas. Entonces ya aquí pegamos muchos elementos que vamos a estar utilizando en la siguiente lección, donde ya vamos a definir este concepto de vectores unitarios de manera más general en cualquier sistema de coordenadas curvilíneas, y también vamos a definir los factores de escala. Y esto nos va a permitir hacer una construcción general del tratamiento de estas coordenadas curvilíneas. Y en particular, recuerden, estamos interesados en expresar ecuaciones diferenciales que describen fenómenos físicos en diferentes sistemas de coordenadas. Entonces es bueno tener un tratamiento general, aquí ver cómo funciona de manera general, hacer algunos ejemplos concretos, y ya si en el futuro en su carrera ustedes se encuentran con algún otro sistema de coordenadas, ya sepan cómo trabajarlo. Nos vemos la siguiente lección. Les agradezco su atención.